Ah, salimos un rato a tirar con arco y grabé algunos insectos que luego los voy a pasar. Ya va a empezar la temporada de arañas y en esta zona hay algunas interesantes. Y bueno, compartir que hace un momento hice el disparo más largo que hago. Está al fondo de aquí, unos 45 metros, pero el segundo es de unos 40 metros y hice muy buen impacto. Bueno, espero que salga bien, pero estoy inundado y rodeado de arañas. Aquí está la primera. Aquí está, pero no hay forma de que yo pueda pasar sin molestarla. Ya está en un lugar sano. Voy a quitar la telaraña. Quedó aquí aquí está. Quitamos la telaraña. Ahora aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Entonces voy a hacer lo mismo. Se está moviendo. Ok. Quedó aquí. Vamos a dejarle su hilo porque luego algunas lo consumen otra vez para hacer más telaraña. Lo reciclan. Ahí quedó nuestra arañita. Ahora vamos a tener que pasar de este lado. ¡Upa! Ok. Aquí está otra. Esta parece que es un pequeñita o es un macho. Aquí donde estoy señalando. Vamos a quitar entonces la telaraña y se la dejamos. Está aquí en el árbol. Pero Actoni, he estado pensando cómo organizar la presentación del tema de las arañas aquí de la zona. Y bueno, eso va a depender un poco de la cantidad de material que efectivamente pueda ser utilizado y también un poco para poner un poquito de orden. He pensado en dividirlo tal vez en tres partes. Tengo ya varias especies de arañas. Aquí junto a mí, en ese arbolito que pueden ver ahí abajo, es una de las últimas que encuentro todavía. Por donde está el nopal, de las que encuentro todavía, y son las metepeiras laberínticas. Tengo muy pocas imágenes de algunas especies, entonces voy a tratar de compactar en un segundo video de lo que tengo poco en material. Y por otro lado de la Yope fasciata, rayada, Brunechy o Freilon, como se le conoce en Francia, y la especie que hay aquí, bueno, pues de eso un poquito más de material. Entonces, así vamos a hacer para la presentación. Espero que les sea interesante como ha sido para mí encontrar estos pequeños animalitos aquí cerca de nosotros. Son las arañas insectos. Bueno, me gustaría rendir honor a quienes han dedicado su vida. En particular me gustaría rendir tributo a Jean-Henri Fabre, un entomólogo francés que fue un gran difusor, un gran entomólogo, observador de insectos y de otros animales, pero diremos que las arañas no son insectos. Como les mostraré más adelante con más detalle, hay diferencias importantes. Por ejemplo, tienen 8 patas contra 6 de la mayor parte de los insectos. Su cuerpo, se los mostraré más adelante, está dividido en 2 partes. Son desde luego invertebrados, es decir, no tienen columna vertebral y tienen lo que se conoce como exoesqueleto. Es decir,
que, digamos, tienen una especie de estructura rígida externa. En el caso de la araña, de ahí van a salir todas sus patas, y luego propiamente lo que es la panza y el abdomen. Son dos partes sobre la parte del exoesqueleto que contempla, como decimos, todas las articulaciones, por eso se llaman artrópodos. Ahí están las 6 patas y podemos ver aquí dobladas. Los instrumentos son como 2 patitas al frente, están dobladas, las amarillas, que son como sus palpadores. Y ahí estaría la cabeza con los colmillos. Otra diferencia importante es que los insectos, y lo vemos en la parte de abajo, les mostraré luego una fotografía para detallar, cerca de las patas traseras, sobre la panza, tienen las aberturas de los pulmones y tienen verdaderos pulmones, a diferencia de los insectos que tienen una especie de tráquea, y a través de la tráquea se hace, digamos, la difusión del oxígeno, pero en el caso de las arañas tienen verdaderos pulmones. Aquí podemos ver una Neoscona oaxacensis de lado y vemos claramente cómo está dividida la panza y el encefalotórax. Y en esta fotografía también de una Neoscona desde abajo vemos claramente cómo las 4 pares de patas, las 8 patas salen del cefalotórax, y al frente tenemos los pedipalpos que sirven junto con los colmillos para la comida. Bueno, si hacemos un resumen, tenemos vertebrados e invertebrados. Los invertebrados se dividen en un grupo de 6, donde encontramos a los artrópodos, y los artrópodos a su vez se dividen en 4, entre los que están los insectos y los arácnidos. Los insectos tienen 3 partes: cabeza, tórax y abdomen, 6 patas y antenas, y pueden o no tener alas. Los arácnidos, 2 partes, cefalotórax y abdomen, 8 patas y pedipalpos. A su vez, los arácnidos se dividen en 5 grupos: las arañas, los opiliones y otros 3 más. Está haciendo un calorón buenísimo. Puse el toldo un ratito. Y vamos a hidratarnos. Son las 3 de la tarde y han de saber lo que pasó un viernes hace casi 2000 años, a las 3 de la tarde. Bueno, pues estamos en el tema de las arañas, y déjenme mostrarles algo que yo utilizo. Es la Guide de Chaux, o la guía de la Chaux.
francesa, de muchísimas cosas de naturaleza. Este en particular es una guía de fotos de arañas y algunos otros arácnidos, principalmente de Europa. Y bueno, es útil poder tener una referencia a la cual nos podamos referir para ayudarnos en la identificación. Sabemos que ahora Internet tiene muchas cosas, pero en mi opinión nada tan completo como la opinión de un investigador en una edición más o menos amplia. Este libro que tengo aquí es de las arañas de Europa, pero nos ayuda mucho a entender pues lo que tenemos también aquí. Les voy a mostrar algunas cosas. Bueno, porque es útil, nos ayuda de muchas maneras. Primero nos da una visión general de las diferentes clasificaciones de arañas y arácnidos que se encuentran, pero son muchas familias y muchos géneros. De las que más les voy a mostrar son estas del género Arachnidae. Y bueno, esto ya nos ayuda un poco a empezar a ubicarnos. También aquí tiene una referencia de las principales arañas que son más comunes en los jardines o en las casas, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, la típica araña patuda. Se llama Pholcus phalangoides. Ya se llamarán falangoides por las patas. Pero nos puede ser una referencia muy interesante. Esta, por ejemplo, que está aquí. ¿Y cuál otra? Y esta otra, esta en particular, se llama Steatoda bipunctata. Esta especie la tenemos también aquí, pero sobre todo tenemos la especie que se llama Steatoda grossa o falsa viuda negra. Va a ser bastante interesante. De los que les quiero comentar ahorita es de esta, que es la Argiope, y en particular en Europa la Argiope faciae, o como dice acá, Uenishi, que fue el que escribe un poquito de ella, ¿no? Entonces, aunque no tenemos exactamente todo el repertorio exacto, bueno, nos sirve de mucho para poder identificarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta, que es la Steatota grossa. Pueden ver, bueno, esto en francés, pero esta araña, por ejemplo, la tenemos en México tal cual, ¿eh? Es la falsa viuda negra. A su vez, ellos en Europa, este es el equivalente de la viuda negra, Latrodectus. Ella es la Tredicingutatus, y la nuestra es la Latrodectus macta. ¿Entiende eso de macta, no? Y bueno, son de las familias. Entonces nos va a ayudar bastante a poder identificar, o una primera identificación de las arañas, ¿no? Más adelante les voy a mostrar más de esto y podérselos comentar. Bueno, decir algo ahora de la Argiope, porque en México tenemos lo que se llama la Argiope trifaciae o trifasciata. En los videos que yo estoy usando estoy diciendo Argiope frelon. Frelon quiere decir abeja. Entonces no estoy haciendo una diferencia, pero la debía de hacer, y les daré un poquito más detalles, ¿no? Entonces la Argiope Uenishi, o Argiope faciae, o Argiope frelon en francés, o Argiope abeja en español, se encuentra fundamentalmente en Europa.
y les voy a mostrar luego un mapa y hacerles la diferencia para que ustedes puedan ver cómo donde se encuentra la Argiope facie normalmente, excepto tal vez un pedacito del sur de España, no se encuentra la Argiope trifacie o la Argiope bandeada, que es la que más les voy a mostrar aquí, ¿no? Bueno, quería hacer yo esta precisión, pero nos va a servir mucho, les digo, poder hacer esta referencia, leerlo, ubicarnos, poder entender las diferentes formas en las que se pueden clasificar las arañas. Por ejemplo, es muy importante si tienen tela de araña o no, y si tienen lo que se llama la partecita de atrás que se llama cribellum o no, ¿verdad? Entonces, sin cribellum, con tela de araña sin cribellum. La posición de los ojos también es otra cosa que nos ayuda a distinguir, etcétera. Luego les haré un mejor resumen de todo esto. Voy a tomar un poco de agua y ya me voy a retirar. Blero actonis. Les estamos haciendo la guía de las arañas en su primera parte y hemos tratado de diferenciar si las arañas son insectos o no, y ahora vamos a entrar a hablar en detalle de esta Argiope trifasciata o bandeada, araña de jardín bandeada aquí en América, y que bueno, en los videos yo a veces no la he diferenciado correctamente, pero ahora pues pasaré luego a mostrarles unos mapas de las áreas donde se han identificado y ayudarles a diferenciar algunas cosas. Muy bien, vamos entonces a hablar de la Argiope trifasciata. A la izquierda podemos ver la especie mexicana, la trifasciata, a la derecha la fasciata, que es la especie europea, y vemos la dominancia de colores un poco diferentes. Sin embargo, si las vemos por debajo, son prácticamente iguales. A la izquierda es la especie que encontramos en México. Es interesante ver esos 6 puntitos que tiene abajo y nos ayudan a identificarla. Si las vemos por las observaciones que encontramos en Naturalista en el mapa, vemos que la trifasciata pues está fuertemente en América, sobre todo América del Norte y México, y podemos ver un poquito más en detalle la distribución en nuestro país, mucho en el centro, la que tenemos claramente en Puebla, y las costas básicamente de Estados Unidos, un poquito más cargado al lado del Atlántico, y poco realmente en América del Sur. Si vemos la parte de Europa, la encontramos solo alrededor del Mediterráneo y en la parte sur, básicamente, de España. Y no se da la especie esta que tenemos aquí en México, ¿no? Son muy, muy cercanas. Y por otro lado, si vemos la facie, la Renessy, la frelon o avispa, perdón, había dicho abeja antes, es avispa. Bueno, pues vemos que está en Europa, muy fuertemente en la parte de Francia, Italia, y en España vemos que está más bien en la zona en la que no está la trifasciata, ¿no? Pero bueno, pues yo voy a indistintamente decir este nombre habiendo hecho la aclaración. Hay mucha actividad de abejillas, pero acabo de ver una Argiope frelon, Renessy, facie. A ver si la podemos tomar bien. Ahí está. Pueden ver cómo tiene la Natirensis-sac su camuflaje, y luego la voy a tratar de tomar del otro lado. A ver si. Okay.
Podemos ver la ariope en la parte de abajo. Que sería la espalda. Para Henri Fabre, esta sería la araña más bonita del mediodía. La vemos a la ariope frelón en la parte de atrás. Como es muy diferente eso. Bueno, la podemos ver. Estoy probando esta cámara nueva. Vean cómo tiene ahí su rayo de zigzag característica de la ariope Bernechier, Fassier o Frelon. Me atrevo a acercarme más porque y al fondo está una abejita. Ahora, bueno, a ver si no la atrapa. Está empezando muy cerquita. Podemos decir que todas las arañas tienen colmillos y muerden para cazar, pero no todas las arañas para cazar tejen telas de araña. En el caso de la ariope trifasciata o bandeada, ella caza usando su red para atrapar a sus presas. Ella se coloca en el centro de su red y vemos que las patas están por pares. Sin embargo, estos pares apoyan sobre puntos diferentes de la tela de la araña para así censar dónde puede llegar una presa potencial. Una de las características de la familia Arachnidae a la que pertenece el género de las ariope, la Fassier, la Trifascier y otras, se caracteriza por tener telas muy regulares. Se llaman también, o les llaman también arañas orbitales, porque orb viene del griego, del latín y significa círculo, porque son muy regulares. En el caso de la tela de araña de la ariope frelon, la construyen más o menos abajo de 1 metro de altura sobre el nivel del piso. Tienen en promedio unos 30 hilos radiales, entre 19 y 41, y luego está construida la espiral. Es una espiral cerrada, a diferencia de otras familias que tienen el centro vacío, vamos a decirlo. En el caso de la ariope, este es cerrado. Más o menos tardan 1 hora en construirla y con cierta frecuencia la tienen que estar rehaciendo y la construyen o al anochecer o al amanecer, donde va a haber menos actividad, digamos, de sus presas potenciales. Una de las características distintivas de la ariope bandeada es una tira que cerca del centro y en forma vertical hace en forma de zigzag. Este diseño, como la firma de la araña, se llama estabilimentum y se ha discutido por qué o para qué, cuál es el propósito, ¿no? Hay varias teorías. Algunas, digamos, de las más razonables es que le sirve de camuflaje para confundir la araña ante el tipo de visión que tienen los insectos, sus presas.
pero también en otra teoría que atrae a los insectos, ¿no? Podemos ver esta característica. Hay que decir que las arañas producen diversos y diferentes tipos de seda. Todas las arañas producen seda, aunque no tejan telas de araña. Pueden ser para los nidos o para otras cosas, y producen diferentes tipos de seda. No todos son pegajosos y de diferentes características. Ya luego lo comentaré cuando hablemos del nido. Cuando una presa llega a caer en la tela de la araña, si no se logra liberar casi inmediatamente, muy posible será una presa segura para la araña. En este caso, este grillo tuvo suerte que no estaba ya la araña en la tela. Algunas veces la lucha dura poco tiempo, y en algunas otras ocasiones es sumamente cruenta, como en este caso. Vemos que el grillo está ahí tratándose de defender. Y la técnica de la araña varía. En ocasiones utiliza únicamente tela de araña para inmovilizar a su víctima, y en otras ocasiones puede empezar con una mordida, como en este momento, para paralizar a su presa. La cantidad de veneno que puede inyectar la araña varía, y pueden hacer varias mordidas a una misma presa, y la pueden ir dosificando dependiendo de la circunstancia particular. Una vez que la presa ha sido inmovilizada a través de la mordida o con la tela que la araña muy hábilmente, como veremos, teje con sus patas, y va a envolver en ocasiones completamente a la presa. Luego veremos que las arañas tienen una cantidad determinada de seda disponible, y bueno, todo esto tiene que ver también un poquito su estrategia de caza, qué tanto muerdo y pongo veneno, o qué tanto utilizo mi seda que puedo, como ya comentamos, volver a reciclar. Ese sonido que oímos intenso son las chicharras, y así como lo están escuchando, así se escucha a ocasiones en el campo. Luego les mostraré cómo son las chicharras. Una vez que se termina la envoltura, la araña va a regurgitar e inyectar sus jugos gástricos para que su presa se disuelva, ya que no tienen propiamente boca para morder, ¿no? En esta ocasión podemos ver cómo una de las presas está totalmente envuelta y la otra apenas. Se ve que recientemente la había cazado. Cuando yo llegué y me moví, bajó y volvió a morder al grillo, como vemos ahora. Yo creo que tuvo duda. Una vez que la presa ya fue, digamos, inyectada con los jugos gástricos y se ha descompuesto, la araña se acercará para tener su comida succionando de ella. En la mayor parte de las arañas se dan dos fenómenos: dimorfismo sexual, es decir, el macho mucho más pequeño, algunas veces muy fuerte, y el canibalismo. En el caso de la aryope bandeada, el macho mide entre 4 y 7 milímetros su cuerpo, y la hembra entre 10 y 22 milímetros. Entonces es mucho mayor. Es importante mencionar
que los órganos sexuales, en este caso vemos una hembra, están en el vientre y el esperma no se deposita directamente por el macho. No hay un vehículo entre las glándulas seminales del macho y propiamente el órgano copulador. Por eso el macho tiene que construir una pequeña telita donde va a depositar una gota de esperma y luego va a llenar con sus, vamos a decir, sus palpadores, sus pedipalpos, un bulbo especial que tiene y que va a introducir en ese espacio que vemos en la hembra. Tiene dos entradas y el macho tiene dos bulbos. En algunas especies más evolucionadas, esto es una especie de llave y cerradura que es específico solo para el tipo de araña, macho y hembra, y no se puede dar la hibridación entre especies. Vamos a ver entre esta serie de fotografías que tomo prestadas de Anatoly Osternoy, como la ariope macho se aproxima, va a buscar la panza de la hembra, introducir los bulbos y bueno, en la ariope trifasciata bandeada se da el canibalismo. Aquí vemos cómo ya lo está envolviendo después de la copulación. Esto no sucede en todas las especies, incluso algunas se presentan, por ejemplo, con una mosquita para que coma la hembra. Podemos notar también el gran cambio de tamaño que se da en la hembra cuando está preñada y es muy fuerte la diferencia de tamaño, ¿no? Esta está tomada de la misma araña. Vemos ahí el receptáculo de semen que está arriba. Aquí abajo está la hembra con su telaraña. Está preciosa la telaraña. A ver si puedo acercar. Casi no tengo pila, pero lo que quería decirles es que arriba está donde se hace el hoyo para el saquito espermático. Voy a revisar esa bolita que se ve ahí, luego la señalo. Se ve ahí como un tejido especial, directamente a donde voy a dirigir el zoom. Ahí está, ahí se ve muy bien. Y aquí abajo vemos a la hembra. He encontrado varias ariope, facie o trifacie, relón, unas muy gordas, otras ya flacas. No sé en esta zona del país, en este clima, en qué momento depositan los huevos, pero encuentro muy cerca de aquí lo que creo que pudiera ser la zona donde están depositados sus huevos. Sonido ya para la siguiente generación. Voy a tratar de acercarme. Y ese sonido está a unos 30 centímetros de donde está la araña. ¿Se acuerdan que había pensado que este era uno de los capullos? Parece que sí. Ahorita que está un poco más seco y ya no está la araña, me he tratado de acercar. Voy a tratar de hacer un zoom. Y podemos ver cómo es totalmente densa esta parte, la mallita de arriba, pero ahora estoy llegando de lado y ahí está lo que yo creo que es el capullo, donde están los huevos para la siguiente generación.
precioso el campo. No cabe duda que la creación es hermosa. Bleroa Tony. Au revoir.